Bienvenidos a Storylab SP. ¿Qué harías si descubres que el mayor peligro para tu matrimonio ha estado cenando en tu mesa familiar todos los domingos? Hoy, Diego está con nosotros para contarnos una historia que ojalá nunca tengamos que vivir. Diego, bienvenido. Te escuchamos. Gracias. Gracias por el espacio. Todavía es difícil hablar de esto. Durante meses ni siquiera podía decir las palabras en voz alta. Mi historia empieza por el final de la vida que yo creía tener. Tengo 38 años. Hasta hace 6 meses te habría dicho que tenía una vida, no sé si perfecta, pero sí la vida que siempre quise. Un buen trabajo en ingeniería, una casa que estábamos pagando con esfuerzo y, sobre todo, 10 años de matrimonio con Sofía. 10 años. Sofía, mi esposa. El amor de mi vida. O eso creía yo. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba diseño y yo estaba hundido en números y cálculos. Ella era luz, ¿sabes? Era la persona que entraba a un cuarto y cambiaba la energía. Creativa, impulsiva, apasionada. Yo era el tipo estable, el ancla. Funcionábamos. Éramos el equilibrio perfecto. Durante 10 años fuimos un equipo a prueba de todo. O eso me repetía yo a mí mismo. Pero mencionaste 2 personas en la introducción. Y es la verdad. La otra persona es mi hermano menor, Carlos. Carlos es mi opuesto, siempre lo fue. Yo soy el mayor, el responsable, el hombre bueno de la familia, como decían mis tíos, el que nunca daba problemas. Carlos era el carisma puro, el alma de la fiesta, el que siempre tenía el chiste perfecto, el que le caía bien a todo el mundo sin esfuerzo. Yo tenía que esforzarme por las cosas. A Carlos las cosas le llegaban solas. No te miento, siempre le tuve un poco de, no sé si envidia, pero sí admiraba esa facilidad que tenía para la vida. Y la relación entre Sofía y Carlos, río, pero es una risa amarga corta. Era perfecta, demasiado perfecta, ahora lo veo. Al principio me contaba, ¿qué más puede pedir un hombre? Que su esposa y su hermano se lleven de maravilla. Y se llevaban de maravilla. Eran cómplices. En las parrilladas de los domingos en casa de mis padres, ellos 2 eran los que ponían la música, los que se reían a carcajadas de chistes internos que a veces ni yo entendía. Yo les miraba desde la parrilla, con mi cerveza en la mano y pensaba, ¡qué suerte tengo! Mi familia se adora. Es que eso es lo que me tortura. Cuando esa suerte se convirtió en otra cosa, no un gran momento, no al principio, fueron migajas. Pequeñas cosas que mi cerebro, mi parte lógica de ingeniero, se negaba a procesar. Cosas que ves, pero que decides activamente no entender. ¿Sabes a qué me refiero? Recuerdo una cena, quizás 8 meses antes del final. Estábamos en un restaurante celebrando el cumpleaños de mi madre. Éramos toda la familia. Carlos estaba sentado frente a Sofía. Yo estaba al lado de ella. En un momento mi madre contaba una anécdota larguísima y yo miré a Sofía. Ella no me estaba mirando a mí, estaba mirando a Carlos y Carlos la miraba a ella. No fue una mirada larga, fue medio segundo, pero fue una mirada de complicidad absoluta, como si estuvieran compartiendo un secreto en medio de todos nosotros. En ese instante Carlos sonrió solo un poco y Sofía bajó la mirada a su plato y se roscó. ¿Y yo qué hice? Nada, absolutamente nada. Hice lo que mejor sé hacer, lo racionalicé. Me dije a mí mismo, Diego, estás paranoico, se ríen de la historia de mamá, deja de buscar problemas donde no los hay. Es tu hermano, es tu esposa, es imposible. Imposible fue la palabra que usé para enterrar lo que acababa de ver. Me convertí en mi propio cómplice para no ver la verdad. Pero esa noche, esa pequeña imagen, esa fue la primera grieta. Y juro que aunque la ignoré, sentí un frío en el estómago que no me pude quitar en toda la noche. Después de esa cena, de esa mirada, intenté con todas mis fuerzas convencerme de que estaba loco. ¿Sabes? Te repites a ti mismo que el estrés del trabajo te está afectando, que ves fantasmas donde no los hay. Incluso traté de compensarlo. Me volví más atento con Sofía, más presente. Le llevaba flores sin motivo, le proponía escapadas de fin de semana. Necesitaba volver a sentir que todo estaba bien, que mi imposible seguía siendo imposible. Pero ella
Ella estaba distante. No era obvio, no era grosera. Sofía nunca ha sido grosera. Era sutil. Aceptaba las flores con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Decía que sí a los planes del fin de semana, pero luego, el viernes, siempre surgía algo. Amor, perdón, es que este proyecto nuevo me está matando, me decía. Tengo que terminar unos diseños para el lunes. Al principio, yo, el ingeniero lógico, me lo creí sin dudar. Su trabajo era creativo, demandante. Yo conozco la presión. Así que me convertí en el esposo comprensivo. Le preparaba la cena y la esperaba despierto. Ya llegaba tarde, a las 10, a las 11 de la noche. Se sentaba en el sofá agotada, pero con el teléfono en la mano. Siempre con el teléfono. Y aquí es donde las migajas se empezaron a acumular. Antes, ella dejaba el celular en cualquier parte. Ahora, lo ponía boca abajo en la mesa. O si estábamos viendo una película y le llegaba un mensaje, giraba el cuerpo ligeramente, alejando la pantalla de mi vista. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero que sumados, gritaban. Y luego estaba Carlos. Coincidentemente, Carlos también empezó a estar muy ocupado. Mi madre llamaba para organizar la parrillada del domingo y él era el primero en excusarse. No, ma, este fin de semana no puedo. Tengo un compromiso. ¿Qué compromiso, hijo?, le preguntaba a mi madre. Cosas mías, ma. Después te cuento. Carlos, que vivía para las fiestas familiares, que nunca se perdía una reunión, de repente tenía cosas. Mi cerebro seguía negándose a conectar los puntos. ¿Cómo iba a hacerlo? Un punto era mi esposa, el otro era mi hermano. Conectar esos dos puntos era traicionar mi propia sangre. Era más fácil pensar que yo era el paranoico. Hasta una noche. Un martes. Recuerdo que era martes porque habíamos pedido pizza. Yo odiaba cocinar los martes. Serían las 11 de la noche. Yo estaba en la sala, viendo un partido de fútbol que ni me interesaba. Sofía se estaba dando una ducha larga, de esas con mucho vapor, para quitarse el estrés del día. Su teléfono estaba en la mesita de noche de nuestro cuarto. Y empezó a vibrar. No fue una vibración, fue un ataque. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Una ráfaga de mensajes, uno tras otro, insistentes. No soy el tipo de hombre que revisa el celular de su esposa. Nunca lo fui, te lo juro. Me parece bajo. Pero el frío que sentía en la cena familiar me volvió al estómago. Era un frío paralizante. El partido seguía sonando de fondo, pero yo solo escuchaba el zumbido del teléfono. Me levanté, caminé al cuarto, me paré frente a la mesita de noche. El teléfono seguía vibrando. Bzz, bzz. Me dije, es una emergencia del trabajo. Es su madre. Pero eran las 11 de la noche. La pantalla se iluminó con la última notificación. No tuve que tocarlo. Pude leer el nombre en la vista previa. No era un cliente. No era su madre. Era Carlos. Mi hermano. Enviándole ráfagas de mensajes a mi esposa a las 11 de la noche de martes, mientras ella estaba en la ducha. El sonido del agua se detuvo. Escuché la puerta de la ducha abrirse. Entré en pánico. Como un ladrón en mi propia casa, corrí de vuelta al sofá y me senté. Fingí que seguía viendo el partido. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Sofía lo iba a escuchar desde el cuarto. Ella salió, envuelta en una toalla, con el pelo recogido. Pasó por la sala. Me sonrió. ¿Ya va a acabar eso?, me preguntó señalando el televisor. Yo solo asentí. Ella entró al cuarto. Hubo un silencio. Y luego la escuché teclear. El sonido rápido de sus dedos en la pantalla. Esa noche no dormí.
Me quedé en el sofá hasta las 3 de la mañana, mirando la televisión apagada. Mi cerebro de ingeniero, mi lógica, mi imposible, todo se había hecho pedazos. Ya no era paranoia. Era un hecho. Algo estaba pasando entre Sofía y mi hermano. ¿Y yo? Yo no tenía la más remota idea de qué hacer. Esa mañana fue la peor actuación de mi vida. Me quedé en el sofá hasta las 6. Escuché sonar la alarma de Sofía en el cuarto, la escuché apagarla, levantarse, ir al baño. Yo me hice el dormido en el sofá. Sentí que ella se paró frente a mí. Me tapó con una manta. Me tapó, como si se preocupara por mí. Me dio un beso rápido en la frente. Que descanses, amor. Tuviste una noche pesada de trabajo. Me susurró y se fue a la cocina a preparar su café. Ahí entendí el nivel de engaño en el que vivía. Ella me veía, no sé, como un mueble, como un obstáculo conveniente, o peor, como un tonto. Y yo, en lugar de saltar y gritar, ¿por qué te escribe mi hermano a las 11 de la noche? Me quedé quieto y fingí estar dormido. ¿Qué haces con esa información? Soy ingeniero. Yo no funciono con intuición. Odio la intuición. Yo funciono con datos, con pruebas, con hechos irrefutables. Y lo que tenía, vi tu celular. ¿Qué me decías? No, nada. No podía. Si la confrontaba, lo negarían. Dirían que yo era loco, el paranoico, el celoso. Y tal vez una parte de mí, la última parte estúpida y optimista, quería que tuvieran una excusa lógica. Diego, es que estamos organizando una fiesta sorpresa para mamá. No sé, algo. Pero no me atreví a preguntar. Porque si preguntaba y me mentían en la cara, creo que eso me habría roto por completo. O peor, si preguntaba y me decían la verdad, no estaba listo. Así que empecé a buscar. Me convertí en un detective en mi propia casa. Es humillante, te sientes sucio. Empecé a revisar la cuenta bancaria compartida. Y ahí estaba. Pequeños gastos que no tenían sentido. Cena en la trattoria, un jueves a las 9 p.m. Un jueves que ella me había dicho que estaba hasta el cuello de trabajo en la oficina. La trattoria no es un lugar al que vas con compañeros de trabajo. Es un lugar romántico. Empecé a notar un perfume nuevo. Ella siempre usó el mismo, uno muy suave, floral. De repente empezó a usar uno más, ¿cómo decirlo? Más dulce, más pesado. Un perfume de noche. Se lo ponía en las mañanas para ir a la oficina. Y luego, las idas al gimnasio. Sofía odiaba el gimnasio. De repente 3 veces por semana, después del trabajo, se iba al gimnasio. Voy a la clase de yoga, amor, llego tarde. Y llegaba a las 10, sí, pero llegaba fresca, con el pelo perfecto, sin una gota de sudor. Llegaba oliendo a ese perfume nuevo, no a ejercicio. Cada una de esas cosas, por sí sola, no es nada. Es una cena, es un perfume, es yoga. Pero cuando las pones todas juntas, la imagen que se forma es aterradora. Y Carlos era el peor. Empezó a evitarme. Si yo llamaba a casa de mis padres y él estaba allí, de repente tenía que ir a hacer una diligencia. Pero con Sofía, si coincidíamos los tres, él era, ¿cómo decirlo? Repulsivo. Era el cuñado perfecto. Sofi, qué bien te ves hoy. Sofi, prueba esto que traje. Delante de mí, como si se estuviera burlando de mí en mi propia cara. Mi cerebro de ingeniero necesitaba la prueba final. Necesitaba el flagrante delito. Necesitaba ver los 2 puntos conectados con una línea roja innegable. Las migajas ya no eran suficientes. Me estaban volviendo loco. Quería el pan entero. Y entonces se me ocurrió cómo conseguirlo. Tenía un viaje de trabajo programado, una conferencia de ingeniería en otra ciudad, 3 días, jueves, viernes y sábado. Se lo había mencionado a Sofía hacía semanas. Ella
Ella me había dicho: «Ay, qué lástima, amor, te voy a extrañar mucho». Sí, extrañar. El viaje era en 2 semanas y decidí que ese viaje iba a ser la prueba final. Iba a fingir que me iba a hacer la maleta, irme al aeropuerto y no iba a tomar ese avión. Esas 2 semanas fueron el infierno. Tuve que actuar. Tuve que ser el esposo normal, el ingeniero lógico que se preparaba para una conferencia. Hablaba del itinerario en la cena, le preguntaba a Sofía si necesitaba algo de la otra ciudad, y ella actuaba perfecto. No, mi amor, tú concéntrate en tu presentación, yo voy a estar bien, aunque te voy a extrañar horrible. Horrible. Me ayudó a hacer la maleta la noche anterior, el miércoles. Doblo mis camisas, llevas suficientes medias, vas a llevar la corbata azul. Estaba tan atenta, tan esposa, y yo solo podía pensar en la noche de los mensajes de Carlos. Cada camisa que ella doblaba yo sentía asco. Sentía que sus manos estaban sucias. Pero le sonreí. Sí, mi amor, gracias. No sé qué haría sin ti. El jueves por la mañana todo fue normal. Ella me llevó al aeropuerto. Su auto. En el camino puso música. Hablamos del tráfico. Yo me sentía disociado. Como si estuviera viendo una película de mi propia vida. El hombre en el asiento del copiloto con su maleta en la parte de atrás no era yo. Era un fantasma. Llegamos. Estacionó en Salidas. Se volteó a verme. Tenía la sonrisa más ¿triste? No, no era triste. Era aliviada. Bueno, que te vaya increíble. Llámame cuando aterrices, me dijo. Se inclinó para besarme. Y yo la besé. La devolví el beso. Fue frío, metálico. Sabía mentira. Claro que sí, amor. Cuídate mucho, le dije. Me bajé del auto, saqué mi maleta, caminé hacia la entrada de la terminal sin mirar atrás. Escuché su auto arrancar y alejarse. Me paré en la puerta automática. El olor a combustible de avión y a café de aeropuerto. Esperé. Conté hasta 60. Luego me di la vuelta. Caminé hasta la zona de taxis, me subí el primero de la fila y le di la dirección de un café que estaba a 10 calles de mi casa. No podía ir a mi casa directamente. Era muy arriesgado. Pagué el taxi, en efectivo. Caminé esas 10 calles, mi maleta de rueditas sonando en la acera. Cada persona que me pasaba por el lado yo sentía que sabían. Que en mi frente decía idiota. Llegué a mi casa. No había moros en la costa. El auto de Sofía no estaba, obviamente. Ella estaría en su trabajo, en su clase de yoga o... quién sabe. Entré a mi propia casa, con mi propia llave, pero sintiéndome como un ladrón. Cerré la puerta sin hacer ruido. La casa estaba en silencio, vacía. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado en la mañana.
La taza de café de Sofía seguía en el fregadero. Fui al estudio. Es un cuarto pequeño que da hacia la calle, pero que tiene una vista perfecta de la puerta de entrada y de la cochera. Cerré la puerta del estudio. Apagué mi celular. No lo iba a necesitar. Y me senté a esperar. No tenía un plan exacto. Solo sabía una cosa. Si yo no estaba, y Sofía creía que yo estaba a cientos de kilómetros de distancia, si algo iba a pasar esa noche. Eran las 11 de la mañana de un jueves. Y yo estaba escondido en mi propio estudio, esperando a que mi hermano viniera a mi casa a acostarse con mi esposa. Y lo peor de todo es que una parte de mí, la más pequeña y estúpida, todavía rezaba para que no pasara nada. Para que yo fuera loco. Para quedarme ahí sentado como un idiota 2 días y que no viniera nadie. Para que Sofía llegara en la noche sola y se durmiera viendo televisión. No tuve tanta suerte. Las horas siguientes fueron... No hay palabras. Estás en tu propia casa, pero no puedes moverte. No puedes hacer ruido. No puedes ir al baño. No puedes tomar agua. Eres un prisionero en tu propio estudio. Escuchaba los sonidos de la calle, el camión del gas, los perros ladrando. El sol empezó a moverse por la ventana del estudio, dibujando un rectángulo de luz en la pared que se movía centímetro a centímetro. Y yo miraba este rectángulo de luz, medía el tiempo por cuánto se movía. Mediodía, 1 de la tarde, 3 de la tarde, mi estómago empezó a sonar. Y sentía pánico. Y si ella llegaba y me escuchaba, me tapé el estómago con los brazos, apretando como si pudiera silenciar mi propio cuerpo. Mi cerebro de ingeniero estaba colapsado. Ya no había lógica, solo había miedo. Un miedo animal. Y una esperanza patética. Esa esperanza que te dice, son las 4 de la tarde, no ha venido a nadie, eres un idiota. Vas a perder tu vuelo de verdad. Sofía llegará sola, cansada del trabajo, y tú estás aquí, escondido como una rata. Eran las 6:30 de la tarde cuando escuché la puerta principal. Mi corazón saltó. Saltó tan fuerte que tuve que abrir la boca para respirar, para que no hiciera ruido. Escuché sus llaves, el sonido de su bolso cayendo en la silla de la entrada. Pasos. ¿Era Sofía? Sola. Camino hacia la cocina. Abrió la nevera. La escuché servirse agua. Y por un segundo maravilloso, glorioso, sentí un alivio que me inundó el pecho. Estoy loco, pensé. Dios mío, gracias, estoy loco. Ella está sola, soy un imbécil celoso. Casi lloro de alivio. Mi plan ahora era cómo salir de ahí sin que ella supiera. Esperar a que se durmiera e irme y llamarla desde el hotel de la conferencia fingiendo que... Y entonces la escuché hablar por teléfono. Su voz era baja, dulce, cantarina. Era la voz que usaba conmigo al principio de la relación. Sí, dijo ella. Sí, ya estoy en la casa. No, perfecto. Ay, no te preocupes, con cuidado. Yo voy pidiendo la cena. ¿Lo mismo de siempre? Bueno, apúrate, te espero, amor. Amor. Le dijo amor. El alivio se convirtió en hielo. El hielo me subió desde los pies hasta la garganta. No era su madre. No era una amiga. No era del trabajo. Te espero, amor. ¿Esperé? Ya no había esperanza. Ahora solo era un testigo esperando la ejecución.
7:15 de la tarde. Volví a escuchar la puerta principal, pero esta vez no sonaron las llaves. Esta vez fue el sonido del cerrojo girando desde adentro. Ella le abrió la puerta. Escuché su voz, la voz de él. «Hola», dijo mi hermano. «Hola», dijo mi esposa. Y luego, silencio. Un silencio que solo se rompe con el sonido de un beso. No un beso de «hola, cuñado», un beso largo, un beso de esos que yo no había recibido en meses. Yo estaba a 10 metros detrás de una puerta de madera. «¿Pediste la comida?», preguntó Carlos, su voz tan normal, tan relajada, como si estuviera en su propia casa. «Sí, ya debe estar por llegar. ¿Trajiste el vino, verdad?» «Obvio, el que te gusta». Escuché el descorche de una botella. Escuché sus risas. Se sentaron en el sofá, en mi sofá. Pusieron música, la música que a ella le gustaba, la que a mí me parecía muy melosa. Estaban teniendo una cita. En mi casa, con mi esposa, creyendo que yo estaba en un avión. Me quedé ahí. No sé cuánto tiempo. 1 hora. Quizás. Escuchaba sus risas, sus murmullos, y luego la música se detuvo. Hubo silencio. Y escuché pasos que venían hacia el pasillo, hacia el cuarto, mi cuarto. Pasaron justo frente a la puerta del estudio. Escuché la puerta de mi habitación abrirse y luego cerrarse. Y yo me quedé sentado en la silla del estudio, en la oscuridad, mirando el rectángulo de luz de la luna que ahora estaba en la pared, y entendí que todo había terminado. Que mi vida, mi familia, mi imposible, todo había acabado. Yo era un fantasma, atrapada en mi propia casa. No sé cuánto tiempo estuve sentado en esa silla. ¿1 hora? ¿2? El tiempo se rompió. Se volvió líquido. Yo solo miraba el rectángulo de luz de la luna en la pared. Soy ingeniero. Yo pienso en estructuras, en cómo se soportan las cargas. Y en ese momento, yo estaba escuchando cómo cada pilar de mi vida se hacía polvo. Escuché la ducha. De nuevo. Juntos. Escuché el agua correr. Escuché sus risas. Risas relajadas, ahogadas por el agua, saliendo de mi propio baño. ¿Qué se supone que haces? ¿Sales gritando? ¿Golpeas la puerta? ¿Llamas a la policía? Me río sin humor. Llama a la policía. ¿Por qué? Por tener el corazón roto. Hay un formulario para eso. Así que esperé. Me quedé quieto. El fantasma en el estudio. Escuché la ducha cerrarse. Pasaron, 20 minutos más. Y entonces, escuché la puerta de mi habitación abrirse de nuevo. Sus voces, relajadas. «¿Pedimos un taxi o te quedas?», dijo Sofía. Su voz, tan casual. «Mejor me voy», dijo Carlos. «Aunque no sabes las ganas que tengo de despertar contigo, sin tener que escondernos». «Ya falta poco», le dijo ella. «Hablamos mañana». Venían caminando por el pasillo, hacia la sala. Me paré. Mis rodillas tronaron. Estaban entumecidas por estar horas en la misma posición. Me di cuenta de que todavía tenía mi pequeña maleta de mano al lado de la silla. La tomé. Giré el pomo de la puerta del estudio. Hice 0 ruido.
y salí al pasillo. Ellos estaban en la sala, tal como lo había imaginado. Carlos estaba sin camisa, buscando sus llaves en el bolsillo del pantalón. Sofía estaba en bata, en mi bata. La bata azul que mis padres me habían regalado la Navidad pasada. Estaban sonriendo, despidiéndose en la puerta como una pareja normal después de una noche normal. Y yo caminé por el pasillo, desde la oscuridad hacia la luz de la sala. Sofía me vio primero. La sonrisa se le congeló. La sangre, le juro, pude ver cómo la sangre desaparecía de su cara. Se puso blanca como el papel. La copa de vino, la que había dejado en la mesita, intentó agarrarla, pero sus manos temblaban tanto que la golpeó. La copa cayó al suelo de madera y se hizo añicos. El vino tinto se esparció por todas partes, como una escena del crimen. Carlos se volteó para ver qué miraba ella y su cara fue diferente. No fue terror, fue fastidio, me atraparon. Se quedó paralizado, con las llaves en la mano. El único sonido en la casa era el toc, toc, toc del vino goteando de la mesa al charco del suelo. Nadie dijo nada por 10 segundos. Y yo no grité, no insulté. Me estaba demasiado vacío, demasiado roto para eso. Solo me paré ahí, en la entrada de la sala, con mi maleta en la mano. Y los miré. «Hola», les dije. La voz de Sofía fue un chillido ahogado. «Diego». Carlos fue el primero en reaccionar, el carismático, el que siempre tiene una salida. «Diego, hermano, ¿qué haces aquí? Tu vuelo». «Se canceló», les dije. «Diego, yo», empezó a decir Sofía, dando un paso hacia mí, con las manos temblando, señalando la copa rota como si ese fuera el problema. «Diego, por favor, no es lo que...» «¿No es lo que parece?», le interrumpí. Mi voz empezó a temblar, pero no de tristeza, de ira. Una ira fría. «¿Qué es lo que parece, Sofía? ¿Que mi hermano está sin camisa en mi sala a la 1 de la mañana? ¿Que estás usando mi bata mientras creías que yo estaba en otra ciudad?» Me acerqué, lentamente. ¿Qué es lo que no parece lo que escuché? ¿Las ráfagas de mensajes a medianoche, Carlos? ¿Las clases de yoga hasta las 10, Sofía? ¿Las cenas en la trataría? ¿El perfume nuevo? Le hablé a ella, pero miré a mi hermano. «No es lo que parece», señalé hacia el dormitorio. «No es lo que acaban de hacer en mi cama». Ahí fue cuando Sofía se derrumbó. Se tapó la cara y empezó a sollozar. Un llanto horrible, seco. Carlos, él dio un paso al frente. Puso su mano... Diego escupe la palabra. Puso su mano en el hombro de Sofía para consolarla y me miró. «Oye, Diego, tranquilo, hermano, vamos a hablar. No hagas esto más grande». «No me llames hermano», le grité. «No te atrevas a volver a llamarme hermano en tu vida». Me di cuenta de que apretaba el asta de la maleta con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Se la tiré, no a él, al suelo, a sus pies. El sonido hizo que Sofía saltara. «Vístete. Vístete y lárgate de mi casa». Carlos me miró, con odio. Por primera vez en su vida, su máscara de carisma se cayó y vi lo que había debajo. Me miró con odio, como si yo fuera el que estaba interrumpiendo algo. Recogió su camisa del sofá, se la puso de mala gana. «Diego, estás cometiendo un error. El único error aquí fueron ustedes dos».
Le dije, mi voz de vuelta al hielo. Lárgate. Ahora. Tomó sus llaves. Ni siquiera miró a Sofía. Solo me miró a mí y se fue. Escuché la puerta principal cerrarse. Y me quedé solo. En medio de la sala. Con mi esposa, mi maleta y los vidrios rotos en el suelo. Cuando la puerta se cerró detrás de Carlos, el silencio que quedó en la casa fue peor que los gritos. Era un silencio sucio, pesado. Sofía seguía en el suelo, junto al charco de vino, llorando. Pero ya no sentí esa necesidad instintiva de ir a abrazarla. Esa mujer que estaba ahí, encogida, temblando, ya no era mi esposa. Era una desconocida que usaba la cara de Sofía. Me quedé mirándola, esperando. No sé qué esperaba. ¿Una disculpa? ¿Una explicación mágica que hiciera que todo tuviera sentido? Ella levantó la cabeza, tenía el maquillaje corrido. Me miró con esos ojos que yo había amado durante una década. «Diego, perdóname», susurró. «No queríamos hacerte daño». Esa frase, «no queríamos hacerte daño». Esa frase fue como si me clavaran un cuchillo y lo giraran. Me agaché, no para tocarla, sino para mirarla a los ojos, a su nivel. ¿No querían hacerme daño?, le pregunté muy suave. Cuando se reían de mí en las cenas familiares, cuando él venía a mi casa y bebía mi vino, cuando dormían en mi cama, ¿en qué momento de todo eso pensaron en mi daño? Ella negó con la cabeza, desesperada. No fue planeado, Diego. Simplemente pasó. Nos sentíamos solos. Tú siempre estabas trabajando, siempre cansado, y Carlos me escuchaba. Ahí estaba, la justificación. La culpa era mía. Yo trabajaba mucho. Yo estaba cansado y Carlos le escuchaba. Me levanté de golpe. Sentí asco. No te atrevas, le dije. No te atrevas a culparme de tu basura. Yo trabajaba para pagar esta casa, para pagar nuestras vacaciones, y mientras yo me mataba trabajando, tú te acostabas con mi hermano. Ella intentó agarrarme la mano. Yo retrocedí como si tuviera fuego. Diego, lo podemos arreglar. Fue un error, te lo juro. Fue un error estúpido. Lo voy a dejar. No volveré a hablarle. Por favor, no tires 10 años a la basura por un error. La miré y por primera vez vi lo egoísta que era. Estaba preocupada por tirar 10 años a la basura. No estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por perder su casa, su estatus, su comodidad. Sofía, le dije, los 10 años no los tiré yo. Los tiraste tú en el momento en que dejaste que mi hermano te tocara. Y no hay nada que arreglar, porque para arreglar algo, tiene que quedar algo. Y aquí, señaló la casa, la vida, aquí no queda nada. Fui a la habitación, a nuestra habitación. La cama estaba deshecha, olía a ellos, a perfume de hombre y a su perfume dulce. Sentí ganas de vomitar. No pude hacer una maleta grande, no podía estar ahí un minuto más. Agarré mi billetera, las llaves del auto y algo de ropa que estaba en el cesto de limpio sin doblar. Ni siquiera miré el armario. Salí al pasillo. Sofía estaba de pie ahora, bloqueando la puerta principal, llorando histéricamente. «No te vayas, Diego, por favor, hablemos. Estás en shock». «Muévete», le dije. «No, si te vas ahora no vas a volver. Lo sé, por favor, perdóname». La miré a los ojos, fríos, sin vida. «Tienes razón», le dije. «No voy a volver. Tienes hasta mañana al mediodía para sacar tus cosas de esta casa. Y dile a Carlos, dile que espero que haya valido la pena, porque acaba de perder a su única familia». La aparté con el brazo, suavemente, pero con firmeza. Ella se quedó ahí gritando mi nombre mientras yo abría la puerta. Salí a la noche, el aire frío me golpeó la cara. Caminé hasta mi auto que había dejado estacionado a 3 calles. Me subí, cerré la puerta y en ese silencio hermético del auto
Grité, grité hasta que me dolió la garganta. Golpeé el volante hasta que me dolieron las manos. Arranqué el auto y conduje sin rumbo. Terminé en un motel barato en la salida de la ciudad porque no quería ir a un hotel donde alguien pudiera reconocerme. Esa noche, acostado en una cama dura, con olor a cigarro viejo, mirando el techo manchado de humedad, me di cuenta de la verdadera magnitud de lo que había pasado. No solo había perdido a mi esposa, había perdido a mi hermano, a mis padres, porque ¿cómo se lo iba a decir? Había perdido mi pasado y mi futuro en una sola noche. Estaba completamente solo en el mundo. Despertar en ese motel fue extraño. Por unos segundos no sabía dónde estaba. Miré el techo manchado y pensé que seguía en mi viaje de trabajo. Luego la memoria me golpeó, como un ladrillo en la cara. Sofía, Carlos, la sala, el vino en el suelo. Me dolía todo el cuerpo, como si me hubieran dado una paliza física. Pero tenía que volver. Tenía que asegurarme de que ella se fuera. Llegué a mi casa a las 11 de la mañana. Había un camión de mudanza pequeño afuera y el auto de una amiga de Sofía. La vi salir con una caja en los brazos. Cuando me vio llegar, bajó la mirada. No dijo nada. Yo tampoco. Entré a la casa. Se sentía saqueada. Había espacios vacíos en la estantería donde antes estaban sus libros. El cuadro que su madre nos regaló ya no estaba en la pared. Solo quedaba la marca del polvo. Me paré en la cocina, observando cómo desmantelaban mi vida caja por caja. Era quirúrgico. 10 años de historia empacados en cartón en menos de 4 horas. Sofía entró a la cocina por última vez. Dejó las llaves de la casa sobre la encimera. El sonido del metal contra el granito resonó como un disparo. Me miró. Tenía los ojos rojos, hinchados. Esperé que dijera algo, un "lo siento" real, pero no. Me miró con algo que parecía rencor, como si yo fuera el malo por romper la burbuja. Espero que seas feliz solo, Diego, porque eso es lo que siempre has sido, un hombre que prefiere tener la razón a tener corazón. Se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta con cerrojo. Me apoyé contra la madera y me deslicé hasta el suelo. Estaba hecho. Se habían ido. Y entonces sonó mi teléfono. Era mi madre. Sentí un nudo en la garganta. No sabía cómo iba a decirles, cómo iba a explicarles que sus 2 hijos, que su familia perfecta estaba destruida. Tengo que ser suave, pensé. Tengo que protegerlos del dolor. Contesté. Hola, mamá. No me dejó terminar. ¿Qué clase de monstruo eres? Su grito me obligó a alejar el teléfono de la oreja. Me quedé helado. ¿Qué? Mamá, cálmate. ¿De qué hablas? No me digas que me calme. Carlos está aquí. Llegó a mi casa a las 3 de la mañana llorando, con la camisa rota, y dice que lo atacaste, que te volviste loco por los celos y casi lo matas. El mundo se detuvo. Mi hermano, mi propia sangre, no solo se había acostado con mi esposa, había ido corriendo a casa de nuestros padres en medio de la noche para contar la historia primero, para convertirse en la víctima. Mamá, escúchame, intenté decir, mi voz temblando. No quiero escuchar tus mentiras, Diego. Siempre supe que tenías un carácter difícil, pero esto, echar a tu esposa a la calle, golpear a tu hermano. Carlos dice que solo estaba tratando de consolar a Sofía porque la tenías abandonada y tú entraste como un animal. Consolarla. Esa era su versión. Él era el héroe que consolaba a la cuñada solitaria y yo era el esposo abusivo y paranoico que los atacó. Mamá, ellos son amantes, dije. Mi voz salió estrangulada. Los encontré en mi cama. Hubo un silencio al otro lado, pero no fue un silencio de comprensión. Fue un silencio de duda. Carlos me juró por mi vida que eso es mentira. Me juró que estás inventando cosas para justificar lo que hiciste. Y yo conozco a mi hijo Carlos. Él nunca haría eso. Él adora a la familia.
Allí estaba, el carisma de Carlos, su habilidad mágica para caer bien, para hacer el bueno contra mi personalidad reservada y seria. Él había usado esos 30 años de ser el alma de la fiesta para construir este momento. ¿Me estás diciendo que le crees a él antes que a mí? Sentí como se me rompía algo dentro del pecho, algo que ni siquiera la traición de Sofía había roto. Le creo lo que veo, Diego. Veo a tu hermano destrozado en mi sofá y te escucho a ti, frío como siempre. No te acerques a esta casa hasta que estés listo para pedir perdón. Y me colgó. Me quedé ahí, sentado en el suelo de mi cocina vacía, con el teléfono en la mano sonando el tono de ocupado. Había perdido a mi esposa, había perdido a mi hermano, y en una sola jugada maestra de manipulación, mi hermano me había quitado también a mis padres. Me di cuenta que la guerra no había terminado con ellos saliendo de mi casa. Apenas estaba empezando. Y yo estaba perdiendo por goleada. Los días siguientes fueron como estar muerto en vida. Me quedé en ese motel 3 días más. No iba al trabajo, no comía. Solo miraba el teléfono, esperando que alguien de mi familia me llamara para decirme: Diego, perdona, ya sabemos la verdad. Pero el teléfono solo sonaba para notificaciones de redes sociales. Y cuando entré a ver, era peor. Carlos y Sofía no publicaron nada juntos, claro. Son muy listos para eso. Pero Carlos publicó una foto con mis padres, en la sala de su casa. Todos sonriendo, aunque mi madre se veía triste. El P de foto decía: en los momentos difíciles, la familia es lo único que importa. Gracias por ser mi roca. Cientos de me gusta, comentarios de tías, de primos. Ánimo, Carlos, estamos contigo, la familia primero. Yo era el villano invisible de esa foto. Decidí hacer un último intento. No con mi madre, ella estaba demasiado dolida. Con mi padre. Mi padre es un hombre de pocas palabras, pero siempre fue justo. Si alguien podía escuchar la lógica, los hechos, era él. Fui a buscarlo a su taller mecánico. Sabía que a esa hora, al mediodía, estaría solo almorzando. Cuando me vi entrar, no se levantó de su silla. Se limpió las manos llenas de grasa con un trapo viejo y me miró. No con odio, como mi madre, sino con una decepción profunda. Decepción de hombre a hombre. Papá, le dije, necesito que me escuches. 5 minutos. Solo 5 minutos y me voy. Él suspiró. Se quitó la gorra. Diego, tu madre no tiene que hable contigo. Dice que eres peligroso. ¿Peligroso? Papá, por Dios, me conoces de toda la vida. Soy yo, Diego. El que te ayudaba a ordenar las facturas, el que nunca te dio un problema. La gente cambia, hijo. El estrés, los celos, cambian a la gente. Me acerqué al escritorio. No son celos, papá. Es la verdad. Carlos y Sofía son amantes. Los vi. Los escuché. Carlos te está mintiendo en la cara para tapar su basura. Mi padre negó la cabeza. Sacó algo de su bolsillo. Era su celular. Carlos me mostró los mensajes, Diego, dijo. Me quedé helado. ¿Qué mensajes? Los mensajes que le mandabas a Sofía, amenazándola, diciéndole que si te dejaba le ibas a matar, que estabas vigilándola todo el tiempo. Sentí que el suelo se abría. ¿Qué? Yo jamás les escribí eso. Los vi, Diego. Estaban ahí en su pantalla. Fecha y hora. Te estoy viendo. Cuídate las espaldas.
Cosas de enfermo. Entonces lo entendí. La aplicación que Carlos siempre usaba. Él es experto en tecnología, en edición. Había falsificado un chat. O peor, había usado mi propio teléfono mientras yo dormía en esas noches de cansancio para enviarse mensajes a sí mismo o a ella y borrarlos. Habían construido la coartada antes de que yo siquiera supiera que había un crimen. Es falso. Pero sabía que sonaba débil. ¿Cómo puedes creer que yo escribiría eso? Porque vi cómo la tratabas últimamente. Distante, frío, obsesivo. Carlos nos contó que Sofía lo llamaba llorando porque tú ya no eras el mismo. Me di cuenta de que no había nada que hacer. La narrativa estaba blindada. Carlos había usado mis propias reacciones, mi distancia producto de la sospecha, como prueba de mi locura. Papá, le dije, con lágrimas en los ojos. Te juro por mi vida, por lo que más quieras, que yo soy la víctima aquí. Tu hijo menor se está acostando con mi esposa y se está riendo de todos ustedes. Mi padre se puso la gorra de nuevo. Se levantó y me dio la espalda. Vete, Geo. Busca ayuda profesional. Cuando estés sano, cuando te hayas curado de esa rabia, tal vez podamos hablar. Pero por ahora, no quiero que te acerques a tu madre, ni a Carlos. Déjalos en paz. Salí del taller. El sol brillaba. La gente caminaba por la calle como si nada pasara. Y yo caminaba entre ellos, sabiendo que había perdido. No solo había perdido el juicio, había perdido el veredicto, la apelación y la condena. Estaba exiliado de mi propia sangre. Me subí al auto y conduje. No volé a un hotel. Conduje hasta la soledad de la ciudad. Miré por el retrovisor y vi los edificios haciéndose pequeños. Y supe que no podía quedarme en esa ciudad. Cada calle me recordaba a ella. Cada rincón me recordaba a mi familia. Tenía que irme. Lejos. Donde nadie supiera mi nombre. Donde nadie supiera que yo era el monstruo que había inventado mi hermano. Me fui a una ciudad costera, a 4 horas de distancia. Alquilé un departamento pequeño, un estudio. Nada que ver con la casa que tenía antes. Conseguí un trabajo en una constructora pequeña. No como un jefe de proyectos, sino haciendo planos básicos. No quería responsabilidad, no quería estrés, solo quería silencio. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que bloqueé a todos. A mi madre, a mi padre, a mis primos. Cambié mi número de teléfono, pero cometí el error, o el acierto, de mantener mi correo electrónico activo por temas laborales. Durante esos meses aprendí a vivir con el agujero en el pecho. Te acostumbras. Empiezas a dormir de nuevo, aunque sea de ratos. Dejas de mirar la foto de tu boda, empiezas a respirar. Pensé que mi vida iba a ser así para siempre. Yo, solo, frente al mar, envejeciendo con mi verdad que nadie creía. Pero los castillos de naipes, por más altos que sean, eventualmente se caen con el viento. Fue un martes, otra vez un martes. Estaba revisando mi correo y vi un email en la bandeja de entrada. El asunto decía, por favor, léelo, papá. Dudé. Mi dedo estuvo sobre el botón de borrar durante 1 minuto entero. Pensé que sería otro mensaje diciéndome que buscara ayuda psiquiátrica o que firmara los papeles del divorcio que Sofía había enviado a través de un abogado y que yo ya había firmado sin leer.
pero lo abrí. El correo era corto. Solo decía: hijo, tenías razón en todo. Perdónanos. Por favor, llámanos. Mamá no deja de llorar. Carlos nos destruyó. Tenías razón. Leí esa frase 10 veces. No sentí alegría. No sentí, te lo dije. Sentí una tristeza infinita. Porque para que ellos me dieran la razón, algo terrible tenía que haber pasado. Llamé al número de casa de mis padres, el teléfono fijo de toda la vida. Contestó mi padre el primer tono. «Hola», dijo. Su voz sonaba 10 años más vieja, temblorosa. «Soy yo», dije. Escuché un sollozo al otro lado. Mi padre, el hombre que nunca lloraba, el mecánico duro, se quebró. «Diego, hijo, gracias por llamar. Pensé que nunca más íbamos a escuchar tu voz». «¿Qué pasó, papá?», le pregunté frío, directo. Y entonces me contó la historia, la secuela de mi propia tragedia. Resulta que la luna de miel de Carlos y Sofía duró poco. Sin mí pagando las cuentas, sin la emoción de lo prohibido, la realidad los golpeó. Se mudaron juntos a un apartamento caro que no podían pagar. Carlos, el genio financiero que siempre tenía negocios entre manos, convenció a mis padres de que invirtieran sus ahorros de jubilación en una oportunidad única de criptomonedas o algo así. Mis padres, que adoraban a su hijo carismático y víctima, le dieron todo. $50,000, los ahorros de 30 años de taller. Hace una semana Carlos desapareció. No solo con el dinero de mis padres, también vació las tarjetas de crédito que había sacado a nombre de Sofía. Y aquí viene la parte más irónica. Sofía, desesperada, sin dinero y abandonada, fue a casa de mis padres. Hubo una pelea. Mi madre le recriminó que por su culpa la familia estaba rota. Y Sofía, en un ataque de histeria, gritó la verdad. Les gritó que Carlos era un manipulador. Les confesó que los mensajes de amenaza que Carlos les había mostrado en mi contra eran falsos, que ella lo vio crearlos en Photoshop una noche mientras se reían de mí. Les dijo que yo nunca la había tratado mal, que yo era un buen esposo y que ellos dos se habían aburrido de la estabilidad y querían emoción. Nos contó todo, Diego, me dijo mi padre, llorando. Nos contó cómo se burlaban de ti en las cenas, cómo planearon quedarse con tu casa, cómo Carlos nos manipuló para que te odiaran y así nadie sospechara de él cuando te robara la familia. Ahí estaba, la vindicación, la verdad absoluta dicha por la boca de la propia cómplice. Tu madre está en cama, me dijo mi padre, llorando. No quiere comer. Dice que mató a su hijo bueno para alimentar al monstruo. Diego, sé que no tenemos derecho a pedirte nada. Sé que nos portamos como basura contigo, pero te necesitamos. No sabemos qué hacer. El banco nos quiere quitar la casa por el aval de Carlos. Estamos solos. Me quedé en silencio, mirando por la ventana de mi pequeño departamento, viendo la lluvia caer. Tenía el poder, tenía la razón. Podía colgar el teléfono, cambiar mi número y dejarlos hundirse en el desastre que ellos mismos habían alimentado. Se lo merecían. Sofía se lo merecía. Mis padres, por dudar de mí, se lo merecían. Pero entonces recordé a mi padre en el taller, trabajando 12 horas diarias para pagarme la universidad. Recordé a mi madre cuidándome cuando tuve neumonía a los 10 años. Recordé que el odio es un veneno que solo te mata a ti si te lo tragas. No prometo nada, papá, le dije, pero voy a ir. Llego mañana. Colgué. Hice mi maleta, la misma maleta pequeña con la que salí de mi casa esa noche. Pero esta vez no me sentía como un fantasma. Me sentía ligero. La verdad pesa, pero la mentira pesa más. Y yo ya no cargaba con ninguna mentira. Iba a regresar, no para salvarlos a ellos, sino para cerrar el capítulo. Para ver a los ojos a los que me traicionaron y demostrarles que aunque me rompieron, no me destruyeron. Llegué a la casa de mis padres al mediodía. La casa se veía igual por fuera.
pero por dentro se sentía como un funeral. Mi madre estaba sentada en el sofá, el mismo sofá donde Carlos se había tomado esa foto sonriendo. Cuando me vio entrar, se levantó. Estaba delgada, pálida. Intentó caminar hacia mí, pero se detuvo a medio camino, como si hubiera una pared invisible entre nosotros. La pared de la vergüenza. Hijo, susurró. Y se echó a llorar. No el llanto histérico de antes, sino un llanto silencioso, de derrota total. Mi padre estaba en la mesa del comedor, rodeado de papeles del banco, notificaciones de deuda, estados de cuenta. Levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Se quitó los lentes y por primera vez en mi vida vi a mi padre bajar la cabeza ante mí. No hubo abrazos de película, no hubo música de violines. Solo me senté en la mesa, frente a mi padre. ¿Dónde está ella?, pregunté. Se fue, dijo mi padre. Cuando le dijimos que venía, se empacó lo poco que le quedaba y se fue a casa de una prima en el sur. No tuvo el valor de verte a la cara. Mejor. No necesitaba verla. Sofía ya era un fantasma. Miré los papeles en la mesa. El desastre era monumental. Carlos no solo se había llevado los ahorros, había hipotecado la confianza de todos. Mi padre empujó los papeles hacia mí. No sabemos qué hacer. Diego, tú siempre fuiste el bueno con los números, el responsable. Nosotros fuimos unos viejos tontos. Tomé los papeles y en ese momento entendí mi rol en esta historia. No era la víctima, nunca fui la víctima. Fui el único adulto en una habitación llena de niños egoístas. Me tomó 3 semanas ordenar el caos. Negocié con el banco, usé mis propios ahorros, los que había guardado en mi vida solitaria en la costa, para evitar que embargaran la casa de mis padres. No lo hice por amor incondicional, lo hice por deber, porque soy quien soy. Porque al final del día, la integridad no depende de cómo te traten los demás, sino de cómo te tratas a ti mismo. Hoy, 6 meses después, las cosas están estables. Mis padres conservaron su casa. Yo regresé a mi ciudad, recuperé mi puesto en la empresa de ingeniería. Vivo solo, en un apartamento que me gusta. Tengo paz. Voy a comer con mis padres un domingo al mes. No todos los domingos, solo uno. La relación cambió. Me tratan con un respeto reverencial, casi con miedo a ofenderme. Me agradecen por todo. Pero la risa, esa risa fácil de las parrilladas de antes, esa se murió. Se la llevó Carlos. Y está bien. Prefiero una relación basada en la verdad, aunque sea fría, que una basada en una mentira cálida. De Carlos no hemos sabido nada. Dicen que cruzó la frontera. Mi madre a veces llora en silencio, lo sé. Es su hijo. Pero mi padre prohibió mencionar su nombre en la casa. Para nosotros, él ya no existe. Y Sofía me llegó un correo hace poco. Quería hablar. Quería explicar. Lo borré sin leerlo. No hay nada que explicar. Esta es mi historia. La historia de cómo perdí a mi familia para poder encontrarme a mí mismo. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y a veces tienes que dejar que todo se queme para poder construir algo real sobre las cenizas. Gracias por escucharme. Qué historia tan poderosa la de Diego. Nos deja una lección brutal sobre la confianza, la manipulación y sobre todo la fortaleza de levantarse cuando los que debían sostenerte te dejan caer. A veces el acto de amor propio más grande es saber poner límites, incluso a nuestra propia sangre. Si la historia de Diego te ha conmovido o si te ha hecho pensar en tus propias relaciones, por favor, dale me gusta a este video y compártelo.
Ayúdanos a que más personas lleguen a nuestro laboratorio de historias. No olvides suscribirte a Storylab en español y activar la campanita, porque tenemos muchas más historias, reales y ficticias, esperando ser contadas. Y antes de irte, mira los videos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Estoy segura que la siguiente historia te va a atrapar tanto como esta. Esto fue Storylab SP, donde la realidad supera la ficción. Hasta la próxima.